Imagina un mundo de blancura infinita, donde el viento corta como cuchillos de cristal y el silencio solo se rompe con el crujido de hielo milenario. A principios del siglo XX, la Antártida representaba el último gran vacío en el mapa humano, una obsesión que consumía a las naciones y a los exploradores más audaces. En este escenario de escala épica, donde las decisiones se medían en supervivencia, una batalla silenciosa se libraría no entre hombres, sino entre filosofías opuestas de comprensión del mundo. De un lado, el peso de la tecnología y la tradición imperial. Del otro, la sabiduría milenaria de pueblos que habían dominado el hielo durante generaciones. Esta es la historia completa de cómo unas botas humildes, perfeccionadas por la necesidad ancestral, decidieron el destino de la carrera más dramática de la exploración moderna, y nos legaron una lección eterna sobre la verdadera naturaleza del progreso. Cuando Roald Amundsen cambió secretamente su rumbo del Ártico al Antártico en el año 1910, desencadenó una de las competencias más fascinantes de la historia exploratoria. No se trataba simplemente de dos hombres compitiendo por un objetivo, sino de dos civilizaciones enfrentándose a través de sus métodos. Robert Falcon Scott, oficial de la Marina Real Británica, representaba el paradigma victoriano en su máxima expresión. La fe inquebrantable en la tecnología, la disciplina reglamentada y el poder del imperio. Para Scott, conquistar la Antártida era extender el dominio de la civilización europea sobre los últimos rincones salvajes del planeta. Su expedición era un proyecto monumental, financiado y seguido con expectación por todo el mundo occidental. En el polo opuesto se encontraba Roald Amundsen, un noruego que había crecido en una tradición nórdica y pasado temporadas viviendo con los Inuit. Amundsen encarnaba el pragmatismo escandinavo, no buscaba demostrar la superioridad de su cultura, sino simplemente encarnar un objetivo mediante los medios más eficientes. Donde Scott veía una batalla contra la naturaleza que debía ser dominada, Amundsen veía un entorno que debía ser entendido y respetado. La diferencia fundamental entre ambas expediciones comenzaba en su preparación. Scott confiaba en lo que consideraba la tecnología más avanzada, trineos motorizados que resultarían inútiles en el hielo, ponis de Manchuria inadecuados para el frío extremo, crucialmente botas de cuero impermeabilizado que representaban lo mejor de la marroquinería europea. Amundsen, en cambio, había aprendido de los maestros del Ártico durante su convivencia con los Inuit. No solo había observado, sino que había practicado sus técnicas. Comprendió que estos pueblos no eran primitivos, sino poseedores de una tecnología de supervivencia refinada durante milenios. Mientras Scott se preparaba para una expedición británica en el Antártico, él se preparaba para una expedición Inuit en el Antártico. Y esta diferencia filosófica se materializaría de manera más evidente en lo más básico, el calzado. La Kamik Inuit, adoptada meticulosamente por Amundsen, es el resultado de ciclos de evolución cultural en entornos de frío extremo. Su diseño resolvía problemas que los europeos ni siquiera habían comprendido completamente. Fabricada con piel de reno de las patas, la parte más dura y resistente del animal, la Kamik presentaba el pelo hacia afuera. Un detalle aparentemente contraintuitivo, pero fundamental. El pelo hueco de reno creaba una cámara de aire estática que actuaba como barrera térmica, atrapando el calor corporal y aislando el frío exterior. Esta misma estructura permitía que la humedad del sudor pudiera escapar, evitando la acumulación interna que caracterizaría el calzado de Scott. Pero la verdadera innovación, el secreto mejor guardado del Ártico, estaba en el sistema de aislamiento interno, donde cualquier europeo habría usado gruesas medias de lana que absorben humedad y pierden su capacidad aislante cuando se mojan. Los Inuit utilizaban heno seco, específicamente preparado. El heno utilizado no era cualquier hierba seca. Los Inuit seleccionaban meticulosamente especies específicas, las cortaban en momentos precisos del año y las secaban utilizando técnicas tradicionales. El resultado era un material que parecía rudimentario, pero en realidad era un aislante térmico casi perfecto. Cada tallo de heno funcionaba como un microtubo hueco, creando millones de microcámaras de aire que impedían la transferencia de calor. Pero su propiedad más extraordinaria era la higroscopicidad, la capacidad de absorber activamente la humedad del sudor de pie, manteniéndolo críticamente seco. En condiciones polares, donde el sudor congelado puede significar amputación o muerte, esta característica resultaba vital. El sistema permitía además un mantenimiento sencillo. Cuando el heno se humedecía, después de un día de marcha, simplemente se extraía y se reemplazaba por heno seco nuevo, ligero, compacto y disponible en el camino. Ofrecía una ventaja logística que ningún material europeo podía igualar.
Cuando ambas expediciones comenzaron su avance hacia el polo en la primavera antártica de 1911, la diferencia en eficiencia se hizo evidente desde el primer día. El equipo de Amundsen, calzado con sus Kamiq, mantenía una rutina simple pero efectiva. Al final de cada jornada extraían el heno húmedo y lo dejaban secar, comenzando cada nueva marcha con un aislamiento fresco y seco. Los hombres de Scott, en cambio, sufrían cada mañana. Sus botas de cuero, aunque impermeables al agua líquida exterior, atrapaban la humedad del sudor en su interior. Durante las pruebas, este sudor se congelaba, transformando las botas en bloques rígidos que debían ser descongelados dolorosamente sobre las cocinas de campaña. Este proceso, que podía tomar horas valiosas, no solo consumía combustible precioso, sino que minaba la moral y la energía del equipo. Las anotaciones en los diarios de ambos líderes revelan la creciente divergencia en sus experiencias. Amundsen escribía con sorprendente normalidad sobre las marchas, describiendo el heno como nuestro secreto mejor guardado, y anotando la comodidad de sus hombres. Scott, en cambio, registraba crecientes quejas sobre ampollas, humedad constante y el tormento de empezar cada día con botas congeladas. Mientras los noruegos avanzaban con una eficiencia casi mecánica, cubriendo distancias consistentes día tras día, el progreso británico era irregular, marcado por enfermedades, congelamientos y una fatiga creciente. La diferencia en el estado de los pies entre ambas expediciones se tradujo directamente en su velocidad y capacidad de resistencia. El 14 de diciembre de 1911, Amundsen y sus 4 compañeros llegaron al Polo Sur. Sus diarios describen una escena casi anticlimática. Hombres en buen estado físico, realizando mediciones meticulosas y plantando su bandera en el lugar exacto del polo. Lo más notable era la normalidad con la que se describían su condición física después de semanas de marcha extrema. Un mes después, el 17 de enero de 1912, Scott y su exhausto equipo llegaban al mismo punto, solo para encontrar la bandera noruega y una carta de Amundsen. La desolación psicológica se sumaba al agotamiento físico. Las anotaciones de Scott en ese momento revelan no solo la decepción, sino el comienzo del reconocimiento de sus errores de preparación. El viaje de retorno del equipo británico se convertiría en una de las tragedias más documentadas de la exploración. Cada uno de los 5 miembros del grupo polar perecería. El último de ellos, Scott, escribiendo hasta sus últimas horas en su diario. Las causas fueron múltiples, desde condiciones climáticas excepcionalmente adversas hasta escasez de provisiones, pero el factor del calzado inadecuado emergió consistentemente en sus anotaciones finales. Mientras tanto, el equipo de Amundsen completaba su regreso sin perder un solo hombre, llegando a su base el 25 de enero de 1912. La diferencia en sus condiciones físicas era notable. Donde Scott describía congelaciones severas y agotamiento extremo, los noruegos mantenían una salud relativamente buena, con sus pies intactos después de más de 1800 millas de marcha. La victoria de Amundsen representa mucho más que un triunfo exploratorio. Constituye una validación poderosa del conocimiento indígena frente a la arrogancia tecnológica. Donde Scott veía algo primitivo, Amundsen reconoció sofisticación adaptativa. Donde la tradición europea confiaba en la complejidad tecnológica, la sabiduría inuit ofrecía soluciones elegantes y probadas por el tiempo. Esta lección trascendería la exploración polar, influyendo en el diseño de equipamiento para condiciones extremas durante el siglo siguiente. Los principios de la Kamiq, el uso de cámaras de aire, materiales higroscópicos y sistemas modulares se incorporarían al desarrollo del equipamiento moderno. La historia de las botas de Amundsen nos confronta con una paradoja fundamental, que el verdadero progreso a menudo no consiste en inventar soluciones nuevas, sino en reconocer la validez de soluciones antiguas. En nuestra era de innovación constante, esta lección resulta más relevante que nunca. Él demostró que la humildad intelectual, la capacidad de aprender de culturas diferentes, puede ser más poderosa que todos los recursos tecnológicos. Su expedición no conquistó la Antártida mediante la fuerza bruta, sino mediante la adaptación inteligente, el respeto por el conocimiento local y la atención meticulosa a detalles que otros consideraban insignificantes. Hoy, cuando miramos las fotografías de ambas expediciones, los noruegos sonrientes junto a su tienda en el polo, las últimas anotaciones esperadas de Scott, comprendemos que el verdadero drama no ocurrió entre hombres, sino entre enfoques. Las humildes botas de piel de reno nos hablan de una verdad universal, que en la batalla contra los elementos, la victoria no siempre pertenece al más fuerte o al mejor equipado, sino al que mejor comprende su entorno. Cada paso que Amundsen dio hacia el Polo Sur fue un testimonio de que para conquistar lo desconocido, a veces debemos mirar atrás y aprender de quienes siempre lo han conocido, y que en los desafíos más extremos, el éxito puede depender de algo tan simple y tan complejo como mantener los pies secos y calientes. Una lección escrita no en manuales de tecnología, sino en la sabiduría acumulada de generaciones que supieron escuchar al hielo. Si el video te gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal para más contenido como este, y déjame en los comentarios, ¿conocías esto sobre la expedición Amundsen?
¿Te gustaría que habláramos de otros hechos o figuras de cultura en general y sus curiosidades respecto a sus calzados? Esto es Pisadas Perfectas, y esta fue una historia que cabe en un zapato, pero deja una huella inmensa en la historia. Nos vemos en el próximo video. Adiós.